Oremos. Amoroso Padre que moras en las alturas de los cielos, en estos momentos, Señor, estamos aquí tus hijos reunidos para honrarte y glorificarte en tu santo día, Señor. En estos momentos te damos las gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros y porque tu Espíritu Santo nos ha motivado para que estemos en este lugar, Señor. Pedimos la presencia de ese Santo Espíritu aquí, que Él sea aquí con nosotros, que sea en nuestros corazones y que nos ayude a entender el estudio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Pueden sentarse. Pueden sentarse, mis hermanos. Un feliz sábado para todos. Dios los guarde, los bendiga y que esta bendición sea con cada uno de ustedes y en todos sus hogares, mis hermanos. ¿Estamos gozosos hoy? ¿Seguro? Bueno, eso me gusta. Estemos gozosos porque hoy es un día especial. Hoy es sábado, día glorioso, día del Señor. En el estudio de hoy vamos a estudiar la octava creencia de la Iglesia Adventista del séptimo día. Esta creencia es el gran conflicto o la gran controversia. Les decía que era la octava creencia de la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Qué nos enseña esta creencia? Nos enseña que la humanidad está en una controversia, el universo está en un conflicto y que este conflicto inició en el cielo, inició el enemigo de Dios. ¿Y por qué inicia él este conflicto? Declarándose en contra de la soberanía y de la ley de Dios, negando el amor de Dios y creyendo ocupar el lugar de Dios. Les dije que fue iniciado por el enemigo, pero ¿dónde se centra este conflicto actualmente? Está centrado aquí en la tierra. Y aquí en la tierra Dios busca vindicar su amor por la humanidad. Damos unos puntos claves de este conflicto. El origen. Ya yo les dije dónde era el origen. ¿Dónde se originó? En el cielo, ¿verdad? ¿Quién se rebela contra Dios? Un ángel. ¿Qué nombre tenía este ángel? ¿Y cómo lo llamamos después? Inicia en el cielo. Del cielo pasa al Edén. ¿Y qué sucede en el Edén cuando entra este conflicto o entra el pecado en el Edén? Sí. ¿Qué sucede con la imagen de Dios en el hombre? ¿Cómo? Se defectúa, se cambia. Ya el hombre pierde una parte de esa imagen de Dios. Y les dije cuál era el campo de batalla. ¿Cuál es el campo de batalla? La tierra es el escenario, ese campo de batalla donde se está peleando este gran conflicto. Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿tenemos ayuda divina? Amén, ¿verdad? ¿Cuál es la ayuda divina que tenemos? ¿Ah? El Espíritu Santo. ¿Alguien más nos ayuda? La ayuda divina, la ayuda divina.
es el Espíritu Santo. Y hay ángeles. Los ángeles del Señor nos están protegiendo. Pero esa ayuda divina, aparte de los ángeles, la gran parte la hace el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos motiva, el que nos enseña, el que nos abre el entendimiento para poder entender la palabra del Señor. A veces somos testarudos y el Espíritu Santo nos convence del pecado en el que estamos. Pero hay una condición para que este Santo Espíritu actúe en nosotros, y es dejarse guiar por Él. Porque recuerden que el hombre tiene un libre albedrío y no está obligado. Es voluntad tuya, voluntad de cada uno de nosotros el dejar que el Santo Espíritu nos guíe. ¿Y sabemos cómo es el final de este gran conflicto? Sí sabemos. ¿Cuál es el final de este gran conflicto? La destrucción del enemigo. Ahora, tenemos un avance ya. Ya Cristo venció al enemigo. O sea, tenemos pruebas ya de que vamos a salir victoriosos porque ya Cristo salió victorioso. ¿Por qué digo que vamos a salir victoriosos? La batalla es espiritual. La batalla es prácticamente entre Dios, o entre el bien y el mal, entre Dios y el enemigo. Esa es la batalla. Pero los que estamos viviendo en esa batalla somos nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a salir victoriosos? Es la pregunta que podemos hacernos en estos momentos. ¿Cómo? Ya el enemigo está vencido. Ahora, si ya el enemigo está vencido, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? No, la tenemos fácil. Nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada, sino que irnos del lado del ganador. Y ya sabemos que Cristo venció al enemigo. Entonces, ¿la tenemos o no la tenemos fácil? ¿Ah? Por eso, pero ¿la tenemos o no la tenemos fácil? Si ya usted sabe quién va a ganar y usted tiene que estar del lado del vencedor, ¿la tiene o no la tiene fácil? Tenemos facilita. Siempre tenemos que estar por lado y siempre recomendaban al Señor el enemigo no nos ataque. Y tenemos al enemigo aquí que nos ataque. Conmigo un hermano que creo que están haciendo las cosas bien y los hermanos. Entonces a veces uno tiene que orar y uno para todos, amando unos a otros, dar obediencia a Dios. En ese caso, ¿qué puedo hacer yo por un hermano acá? Orar y hablar con él, aconsejarlo. ¿Y si el hermano no me escucha? O sea, nosotros tenemos una misión. La misión de nosotros es llevar el mensaje. El Espíritu Santo es el que convence. Ninguno de nosotros convence. La misión nuestra es predicar, llevar el mensaje. Esa es la misión nuestra. No tratar de ayudar al Espíritu Santo. Él no necesita ayuda como tal, sino que tú lleves el mensaje solamente. Llevar el mensaje. De ahí no podemos hacer más nada. Entonces, tenemos... La Escritura describe una batalla cósmica entre el bien y el mal. Dios y el enemigo.
Comprender esta controversia que ha involucrado el universo entero nos ayuda a responder la siguiente pregunta: ¿por qué vino Jesús a este mundo? Yo quisiera escuchar a ustedes me dieron, ¿qué piensan ustedes por qué vino Jesús a este mundo? A declarar el dolor que había perdido, para salvarnos de la salvación. Y así librarnos del pecado, librarnos con el pecado, porque Cristo hizo pecado con nosotros. ¿Alguien más tiene, hermano Vladimir? A pagar una deuda que ningún ser humano va a dar. Hay algo que a nosotros se nos ha dicho, pero en cierta manera realmente es una equivocación cuando nos dicen que Jesús vino a salvarnos. Pero la primera misión de Jesús, lo que dijo Jesús a este mundo fue a rescatar lo que se había perdido. Inicialmente lo que se había perdido no había sido el ser humano. Lo que inicialmente se había perdido era el dominio del territorio, el dominio del mundo. Y eso conlleva a lo que al pecado, a que lo dejó al plan de salvación, que inicialmente el plan que vino a rescatar lo que se había perdido, el dominio sobre la tierra. Es que cuando el pecado entra acá, cuando Adán permite que el pecado entre, le entregó la soberanía de la tierra al enemigo. ¿Qué fue lo que pasó? El enemigo tomó la soberanía de la tierra al desobedecer a Adán. Por eso Pablo dice, por un hombre entró el pecado, pero por el Adán postrer entró la salvación. Jesús venció. Ahora, ¿por qué tenía que ser Jesús? ¿Por qué tenía que ser un ser divino? Primeramente, porque tenía que cumplir la ley. Y ningún ser humano puede cumplir la ley. Tenía que ser un ser totalmente 100% humano y 100% divino. Hermano Ramiro. O sea, porque no crea, no puede hablar más coordinamiento. Fue creado. De que Satanás fue creado y no se puede crear. Entonces Jesús, el modelo, fue que se presentó. Dice que por amor a nosotros. Ahora, aquí hay algo. En la creación ya estaba este plan. Esto no fue un plan B. Ya estaba establecido que si el hombre pecaba, ya Jesús se había ofrecido a venir a pagar por el delito del hombre. Cuán grande y maravilloso es el amor de Dios. ¿Ah? Nos creó y después nos compró nuevamente. Ahí fue donde hubo que Satanás no le envidia con Jesús. Porque como ya estaba Satanás rodeando, entonces Padre y Espíritu Santo se unieron. Entonces, como a él no lo amaron, ahí son todos los revelados. Pero ya ahí está el plan de la convención. Bueno, yo sé que aquí viene otra vez que yo voy a hacer. El Señor viene a cumplir lo que dijo cuando regresaba para el cielo. Me voy, pero volveré. Para donde yo estoy, ustedes estoy conmigo. Sí, pero estamos hablando de la primera venida de Jesús, cuando vino, que se entregó para salvación nuestra. Ahora, cuando Él regrese nuevamente, ya vienen por los que lo aceptaron a cumplir la promesa. Entonces, la visión cósmica de la controversia. Yo leí los textos ahorita. Los leí el de Ezequiel 28, 12 y 14. Y el de, vamos a leer el de Isaías 14, 12. Dice la palabra del Señor: como caíste del cielo, el lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón,
subiré al cielo en lo alto junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Cuál era la pretensión de él? ¿Ah? Ajá. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Qué quería el enemigo? Usurpar el lugar del Señor. Eso era lo que él quería. O sea que hubo envidia. Entonces, la controversia comienza ¿por qué? El gran conflicto comenzó ¿por qué? Yo dije la palabra ahorita. ¿Cómo? Estaban peleando la oración, pero ¿qué surgió en el enemigo para qué? Envidia. Y la envidia es la que más nos corcome a nosotros en estos días. Son dos cosas, envidia y orgullo. Y la actividad que es orgullo. Y esto lo llevó a envidiar el puesto del Señor. Y le decía, estas dos cositas son las que más nos corcomen a nosotros ahora en esto. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Dejar el orgullo a un lado y no ser envidiosos. Después de que el enemigo fue expulsado del cielo, se dedicó a extender su rebelión a nuestro mundo. Trágicamente, las semillas de la controversia que había comenzado en el cielo terminaron en el planeta. Toda la maldad vino aquí a la tierra. La verdad, hermano, que uno debe de ser humilde como Dios de corazón. Si nos vamos a Génesis, veremos que esa controversia, los efectos de esa desobediencia y de la controversia que hubo entre Cristo y el enemigo, pronto se hicieron evidentes aquí en la tierra. Recuerden, la maldad aumentó. Antes de la maldad ya la tierra produjo espinas. El hombre tuvo que trabajar duro. No era que el hombre no trabajara en el Edén, pero el trabajo era fácil. Pero después de que peca, ¿qué le toca? Trabajar duro. Ya pisaba el suelo y podía encontrar espinas, cosa que no había anteriormente, y así sucesivamente. El pecado cortó la relación que existía entre Dios y el hombre. Oígase bien. ¿Por qué corta esta relación? ¿Por qué hubo un corte en la relación entre Dios y el hombre? Quiero escucharlo. El hombre no podía ver el enemigo, donde el Señor a la serpiente. Pero cuando le dice, cuando le dice que el juicio no puede, entonces, a la conversación con la serpiente, le creyó más a la serpiente que no iba a morir, no morirá. Entonces, ahí vemos que le creyó más al enemigo que a Dios. Así no tanto nosotros hoy, nosotros tenemos más. Todo el mundo, estamos enfermos, no podemos suerte,
la vida y sabes todos nuestros órganos son los bancos y lo vamos a presentar donde este cambio Dios y no lo cuando no yo aquí entonces que más una cosa Hay algo más sencillo, hermano. A usted Levítico le dice qué puede comer y qué no puede comer, ¿cierto? Pero hasta que el médico no le prohíbe ciertos alimentos, usted no deja de comer. Y mira lo que dice Romanos 14:23. Cuando nosotros dudamos, mira, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. El quebrantamiento de los mandamientos de la ley de Dios es el resultado inmediato de una falta de fe, la evidencia de una relación interrumpida. Que fuera así. El pecado con toda la relación que existía entre Dios y el hombre, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, a su vez y por medio del plan de salvación, Dios procura restaurar en los seres humanos la confianza en el Creador, que lleva a una relación de amor manifestada por la obediencia, tal como lo señaló Cristo. El amor lleva a la obediencia. Juan 14:15. ¿Qué quiere decir esto de que el amor lleva a la obediencia? ¿Qué entienden ustedes por esto? ¿Cómo? Cuando Dios le dio a Eva, porque no comía el fruto prohibido, que todo árbol comiera, pero no el fruto del medio, así igualmente pasa con cada uno de nosotros, la obediencia que debemos tener en cada uno de nosotros, que salga de nuestra mente, de nuestro corazón, de obedecer a Dios plenamente, para que todo sea dirigido por Dios en nuestra vida y haya un cambio en nuestra vida. Hermano Prado. Cuando el amor con interés que tiene no todos los puestos, cuando nosotros amamos a Dios, amamos a Jesucristo, todo es fácil, todo es fácil. Sí, nosotros en este mundo, cuando estamos enamorados de la pareja, cuando están en ese noviazgo o en ese novio hay una felicidad, pero con el transcurso de los días, del tiempo, ya ese amor se acaba. Así nos pasa algo mismo con el Señor. Por eso él dice, allá en Apocalipsis, que eso se llama que este amor no se logra. Nunca acaba primero, no se acaba ese primer amor, que debemos estar enamorados, así como el principio. Hermano Ramiro José. Hermano, yo comparo eso con la relación de un padre con hijo. Si el papá le enseña bien los valores, ese hijo va a obedecer por amor, pero si este padre lo maltrata, lo regaña mucho, va a obedecer pero por temor. La obediencia por amor. Vamos, mira. ¿Por qué Jesús obedecía al Padre? La pregunta que nos podemos hacer esto. ¿Por qué Jesús obedecía al Padre? Era obediente al Padre. Tanto que vino y se entregó. Ahí está el texto, Juan 14:15. Dice, pues, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amor.
Jesús obedecía al Padre por amor. Ahora, él dice que ejemplo nos ha dado nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amor hacia un semejante y amor al Padre. Jesús nos dejó ese ejemplo. Y es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Porque ¿qué dice? El amor lleva a la obediencia. Y aquí tenemos algo entre los padres, entre Dios y el Hijo. Bien. ¿Qué daba el Padre a Dios? Amor. El amor lleva a la obediencia. O sea, Ahora nosotros como padres, queramos en realidad estamos dando nuestros hijos para que los hijos tengan amor a nuestros padres o a cualquier otra persona. A los que vienen pues. sí, pero Nosotros damos amor a nuestros hijos, los hijos deben de amar ese amor a otra persona. pero resulta lo siguiente. A veces pensamos que el amor es tolerable todo a nuestros hijos y nos olvidamos de lo que está escrito aquí. Y aquí dice, al hijo hay que corregirlo con vara. Y el Señor a veces nos llama con amor y a veces nos tiene que jalar las orejas. Así igualmente sucede con nosotros. Entonces, muchas veces no creemos lo que está aquí, pero sí creemos lo que dice el psicólogo. ¿Y quién tiene más razón? ¿Lo que está escrito inspirado por el Espíritu Santo o lo que dice el hombre? ¿Ah? Y acuérdense que Isaías dice, si no habláis como está escrito, no les ha amanecido. Entonces, ¿el amor a dónde lleva? A la obediencia. La ley moral de Dios es tan esencial para la existencia de su universo como lo son las leyes físicas que le dieron origen y lo mantienen funcionando. ¿Qué es el pecado? Ahí está claro. Transgresión de la ley o ilegalidad, como lo indica la palabra griega anomía. La ilegalidad brota del rechazo de Dios y su gobierno, que fue lo que hizo ¿quién? El enemigo. Rechazó el gobierno de Dios y quiso tomar el poder. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en desobediencia? Violamos la ley. ¿Ah? Hay ilegalidad. Aunque también hay ilegalidad cuando le cambiamos algo a la palabra del Señor. Y cuando le agregamos algo que hay legalismo. El tema central de esto, la confrontación en el Calvario. El enemigo intensificó sus esfuerzos por hacer abortar la misión de Jesús. A medida que se acercaba el tiempo de su culminación, ¿cuándo vemos nosotros, o sea, cómo hemos visto nosotros que el enemigo intensificó los esfuerzos antes de que Jesús muriera? Recuerden algo ahí de los pasajes bíblicos. ¿Cómo? La muerte de los hijos de rey. Ajá, eso es una. ¿Qué más? Recuerden, vamos a hacer un recorderio. Ya hermano dijo la muerte de los niños. Por eso quería interferir en el plan de la salvación. Ajá. ¿Cuándo más? Oigan, cuando Pedro tomó su espada, ¿no era el enemigo que estaba actuando por él? Cuando estuvo en el desierto, fueron 3 tentaciones que le puso con tal de interrumpirlo. Pero cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué sucede? El enemigo. Sí, pero acuérdense las palabras de Jesús. Todo ha sido consumado. En otras palabras, hasta aquí llegó todo. En otro que podemos decir, he vencido.
Porque Jesús muere viernes y el domingo resucita. Venció la muerte. Y esta es la gran prueba que tenemos nosotros de que Jesús está victorioso y de que nosotros, para poder salir victoriosos, tenemos que estar del lado de Él. Entonces, la gran controversia en la Escritura se libra en torno a quién. Ahí está. Con furia en torno a Cristo y la Escritura se han desarrollado formas de interpretación bíblica que dejan poco o ningún lugar para la revelación divina. Entonces, recuerden que Pablo en su carta a Tito y a Timoteo exhorta a ellos en esos momentos a enseñar la sana doctrina y a que prediquen la palabra del Señor. Eso nos está diciendo ahora a nosotros lo mismo. Prediquemos la palabra del Señor y enseñemos sanas doctrinas. No tergiversemos lo que está en la Escritura, ni creamos las cosas que no están en la Escritura. Si nos dicen algo, tiene que ser como escrito está. Si nosotros aceleramos algo, tiene que ser fundamentado en la palabra de Dios, única y exclusivamente. Estrategia que el enemigo usa en el conflicto cósmico consiste en convencer a los seres humanos de que pueden comprender la verdad aparte de Jesús. Y con este fin se han propuesto diversos centros de verdad, ya sea individualmente o una combinación: el hombre, la naturaleza o el universo observable, la Escritura y la Iglesia. Ustedes saben que hay varias teorías acerca de la creación del hombre. Pero, ¿con cuál tenemos que quedarnos nosotros? ¿Con cuál nos quedamos nosotros? La creación. Única y exclusivamente. Fuimos creados, somos obra del Señor. El acto de seguir centros de verdad separados de Cristo está de acuerdo tanto con la naturaleza como el propósito del anticristo. ¿Qué significa la palabra anticristo? Ahí está la respuesta. No solamente significa contra de Cristo, sino también en el lugar de Cristo. ¿Qué era lo que quería Lucifer cuando estaba allá? Usurpar el trono del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando aceptamos verdades que no son bíblicas o afirmaciones que no son bíblicas? Nosotros no podemos colocar ningún centro diferente a Cristo Jesús. El centro de nuestras vidas tiene que ser Cristo Jesús. El centro de nuestros hogares, ¿quién debe ser? Donde quiera que estemos, Jesús es el que debe estar en el centro. Porque es el único que le ha dado esperanza a la humanidad. La doctrina de la gran controversia revela la batalla formidable que afecta a cada persona que nace en el mundo. De hecho, el conflicto abarca hasta los últimos rincones del universo. ¿Qué entienden ustedes aquí? ¿Los escucho, hermano? ¿Cómo va? Hermano, que me está diciendo que este conflicto no es únicamente en la tierra, es algo cósmico, que todo el mundo está involucrado en este conflicto. No sé nada. No es porque haya pecado, simplemente porque tienen el ojo puesto de lo que está pasando. Eso, hermano. Hermano Vladimir.
No, sí, y por eso también nos está hablando de que el conflicto es espiritual. Entonces, si nosotros hemos comprendido bien la doctrina de la controversia, ¿qué nos toca hacer? ¿O de que debemos quedar convencidos? Ahí está la respuesta, mire. ¿Es necesario que combatamos el mal? Ahora yo les pregunto, ¿cómo combatimos nosotros el mal? ¿Ah? Orando, estudiando, ¿ah? Predicando. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir a la comunidad, todo el demás, oramos, predicamos, Entonces, orando, estudiando y predicando. Cuando nosotros predicamos, el Espíritu Santo tiene el poder de utilizarnos a nosotros y de actuar en el corazón de la persona que está escuchando el mensaje que estamos llevando. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano? ¿Quién es Jesucristo? Aquí dice que el capitán de las huestes, el que es fuerte y valiente, Jehová el poderoso. Amén. Salmo 24:8. Muchos dicen que el mal se originó con Dios. Muchos dicen, aseveran eso, que el mal se originó con Dios. Pero el mal no se originó con Dios. Porque de Dios se dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hebreos 1:9. No puede ser culpado por la miseria del mundo. Satanás, el ángel caído, es responsable de la crueldad y el sufrimiento. Entonces, ¿de dónde se originó el mal? Desde cuando al enemigo se le cambió el corazón. O sea que en ese tiempo no era el enemigo, sino era el ángel. Entonces, ¿quién es el hacedor del mal? El Satanás. Satanás es el dueño del mal y de todo el mal que es el dueño del mundo. Pero muchas veces nosotros le reclamamos a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que Él tiene el poder para todo lo que hemos obtenido Bueno, de Él. ahora vamos a lo que decía el hermano Ramiro ahorita. Cuando Cristo volvió al cielo, no dejó a su pueblo huérfano. ¿Qué prometió? ¿Ah? Nos dejó un consolador. Pero fíjense bien como dice él. Tengo que irme para que venga quién. Pero las palabras que dice, no. Él dice algo acerca del Espíritu Santo, recuerden. Pero aparte del consolador, hermano Vladimir, digo que a usted le conviene que yo me vaya. A él le conviene que yo me vaya porque viene alguien que El Espíritu Santo, el consolador, está con cada uno que quiera, ahora pregunto, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿podía estar en todos los lugares? No, ¿verdad? Porque al dejar su parte divina, pero en cambio el Espíritu Santo sí puede estar en todos los lugares. Pero hoy en día Jesucristo no puede estar Tampoco. pero cada vez ellos están entendiendo todavía, porque no solamente el de pagó, aquí la cruz de Calvario. Estamos hablando de que no puede estar en todos los lugares. No puede estar en todos No puede estar en todos los lugares en este momento, pero el Espíritu Santo sí puede estar en todo lugar. Ahora, hablando de la controversia, ¿puede el enemigo estar en todas partes? No, no puede.
principalmente, No puede porque Él no es omnipresente. principalmente lo que estamos pensando nosotros, no lo puede hacer él. Porque No, Vladimir. Bueno, con relación a esto que no puede estar en todos los lugares, yo de eso y es de está en la condición divina, no puede estar, y lo más lo seguro es que debería estar en cada corazón de nosotros. Cada pensamiento, cada mente de forma Está intercediendo por cada uno de nosotros. pero La verdad, como es la oración del Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. a través del ministerio de los ángeles, cuando se estudia el Cristo profecía y entra al ministerio de los ángeles, se da cierta forma que el proceso en el que Dios hace todo lo que tiene que hacer. Dios no baja de allá donde está Él. Cada ángel de acuerdo al rango que tiene, hace otro distribuye su poder para que Dios actúe. Es por eso que muchas veces a veces uno le pide pero no puede bajar del lugar también, sino que está haciendo una misión allá para ofrecer. Pero, pensaba que iba a estar por parte, y también pensaba que el diablo podía estar en esa parte. bueno, entonces, lo que sí tenemos que tener cuidado nosotros en cuanto a eso, hermano, es nuestra forma de actuar, porque por nuestra forma de actuar el enemigo y sus secuaces deducen lo que estamos pensando nosotros. Hermano, como se dice con muchas cosas y que es espiritual, hay que entender que así como hay ángeles de Dios, también hay ángeles caídos, y aunque nosotros no vemos espiritualmente, están en todo lado. Mira, hermano, lo que dice ahí. El ministerio y la muerte de Cristo había mucho más involucrado que la mera salvación de la humanidad. Vino no solo para entregar su vida por la remisión de vuestros pecados, sino también para vindicar el carácter, la ley y el gobierno de su Padre, contra lo cual el enemigo había dirigido sus falsas acusaciones. No solamente nuestra salvación. El hermano lo dijo ahorita. El universo está pendiente de este conflicto. Bueno, mis hermanos, invitamos al maestro que se coloque en pie. Vamos a tener una palabra.